vamos a ver los ejercicios del capítulo de campos eléctricos. Ok, entonces, ya vamos a pasar al capítulo de esta semana. Entonces, para campos eléctricos, vamos a hacer 3 ejercicios. Entonces, tenemos el ejercicio 22.11. Dice lo siguiente: una carga puntual de más 2Q está en el origen y la carga puntual menos Q se encuentra a lo largo del eje X en X igual a D. Como en la figura 23.19, encuentre una expresión simbólica de la fuerza neta sobre una tercera carga puntual más Q situada a lo largo del eje Y en Y igual a D. Este ejercicio es algebraico, ¿ok? Entonces, a la expresión que lleguemos al final, muy probablemente si les preguntan algo así en el examen corto, ustedes lo que van a tener es que sustituir, por ejemplo, valores de la carga, de la constante eléctrica, etcétera. Pero lo vamos a hacer en forma general para que vean cómo se resuelve. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. ¿Ok? Entonces, ay, denme un toquecito, algo le pasó a la pantalla. Ustedes sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí lo vemos. Ok, vean. Lo primero es acordarse cómo era que se veía lo de la fuerza. ¿Ok? Vean que nosotros vamos a calcular la fuerza. Profe, una pregunta. Sí, sí. Ese tema entra para el quinto quiz, ¿verdad? Sí, de campos eléctricos. Ajá. Ujú. Ah, ok. Sí, el siguiente quiz creo que es segunda ley y la parte de máquinas. Ahorita revisamos al final para mejor darles una respuesta más segura. Nosotros necesitamos calcular la expresión simbólica de la fuerza sobre esta carga que está acá. ¿Ok? Entonces, el primer paso es ver cómo afectan las fuerzas, o sea, 2Q y menos Q a esta carga, ¿verdad? Y cuáles son las fuerzas que salen. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos dos cargas con el mismo signo, ¿verdad? Que son cargas iguales. La fuerza es una fuerza repulsiva. Entonces, la fuerza nosotros la veríamos hacia acá. Esta es la fuerza que ejerce, voy a ponerle aquí 1. La fuerza que ejerce 1 sobre 3, porque esta que está acá le voy a poner 3. ¿Ok? Ahora, la fuerza que ejerce esta menos Q a más Q va a ser atractiva, ¿verdad? Y la vamos a ver de esta forma. Entonces, esta fuerza va a ser la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Esta es la partícula 2. ¿Ok? Ahora, cuando ya estamos claros qué es lo que vamos a ver, es cuando empezamos a calcular. Entonces, la fuerza de 1 sobre 3, ¿verdad? Va a ser igual a la constante por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 por el vector de entre 1 y 3 entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto va a ser igual a QE, la carga 1 va a ser 2Q en valor absoluto, ¿verdad? El Q2 va a ser Q y la distancia entre ellos es D, ¿verdad? Porque la distancia que está aquí, o sea, voy a marcarla con otro color. Deme un toquecito. Es que siento que lo mejor es cuando uno lo hace con colores porque así les queda más claro. Esto que está acá es R de 1, 2. Y voy a hacer el otro que sería este que está acá. Sería R de 2, 3. Ok, para dejarlo ya dibujado. Un momento. Ok.
Entonces, esa distancia R1, 2 es D, según nuestra figura, ¿verdad? Porque dice que eso mide D. Y la dirección del vector sería en dirección J, ¿verdad? Si yo tengo que esto está aquí así, que es como viene en la figura, esto va a ir en dirección J. ¿Okay? Entonces, esto va a ser igual a QE por Q a la 2 entre T a la 2, 2J. Lo voy a dejar así porque es mejor cuando voy resolviendo el problema. Ahora, la parte que es un poquillo más complicada algebraicamente es esta segunda parte, la de estas dos cargas. ¿Ok? Entonces, vean que la distancia R23 yo no la tengo, pero yo la puedo averiguar. Esa distancia R23 sería la raíz de D al cuadrado más D al cuadrado. ¿Ok? Esto sale por Pitágoras. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a T por raíz de 2. ¿Ok? Ahora, vean que mi fuerza 2,3 tiene componente en Y de esta forma y componente en X, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron en el colegio, cuando yo tengo un triángulo 45, 45, yo lo que tengo es que estos dos catetos son iguales, ¿verdad? Entonces, el cateto de acá, bueno, va a tener un valor X raíz de 2. Eso era para triángulos especiales, ¿verdad? Si estos dos catetos son iguales, los ángulos de adentro son 45. Entonces, en este caso, yo voy a tener que mi fuerza 2,3 va a ser igual a la magnitud de la fuerza 2,3 por el coseno de 45 en I menos F23 por el seno de 45 en J. Vean que J es negativo y y es positivo, que tiene sentido con las componentes que hicimos acá. Entonces, para el caso de esta, la magnitud de 2,3 va a ser igual a QE por la magnitud de la Q1, que es Q, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo mejor así. Entre R23, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a entre 2D al cuadrado, porque lo que hago es sustituir esto y lo elevo al cuadrado, ahí me faltó un elevado. Entonces, mi fuerza 2,3 va a ser igual a F23, que es esta es la magnitud, por el coseno de 45, que el coseno de 45, o sea, el coseno de 45 es igual al seno de 45, es igual a 1 entre raíz de 2. Esto es en I. Si tienen dudas, me preguntan. Y esto es igual a Entonces, vean que esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 3 y esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Entonces, la fuerza total que siente la partícula 3 va a ser F1, 2 más F, perdón, este es
1, 3. Lo que hago es nada más ubicar los valores. Eso sería 1, perdón, I menos J entre 2 raíz de 2. Esto sería igual a ya haciendo una simplificación para poner solo lo de I en un término y todo lo de J en otro término. Y esa es la fuerza total. No sé si tienen dudas. ¿No tienen dudas? Okay. Ahora, ese es el de fuerza. Yo también puedo determinar para cierta configuración el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que vimos que para cargas positivas, por ejemplo, el campo eléctrico lo que hacía era como alejarse de la carga, ¿verdad? Y el negativo más bien como que se iba hacia la carga, ¿verdad? Por las líneas de campo eléctrico. Entonces, en este caso, vean que necesitamos calcular el campo eléctrico total en lo voy a cambiarlo mejor que solo sea en P, si no se hace muy largo. Vamos a calcularlo en P', ¿ok? Entonces, vean que vamos a analizar esta configuración. Por ejemplo, vean que todo esto es 2D, pero si yo aquí separo y aquí separo, esto me va a quedar D, aquí D medios y aquí D medios. ¿Ok? Ahora, si este es 45, este cateto y este que está acá tienen que ser iguales. Y, por ejemplo, aquí tenemos que, voy a ponerle aquí, esta es la partícula 1, esta es la partícula 2. Entonces, la distancia entre acá y esto va a ser R1. Y todo esto va a ser R2, porque lo estoy calculando en el punto P', ¿ok? Ahora, ¿cómo yo veo el campo? Entonces, el campo en esta partícula va a ir de esta forma, como alejándose de la partícula. Y en esta también va a ir de esa forma. Entonces, primero voy a averiguar cuál es la distancia R1. La distancia R1 va a ser la raíz del cateto cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y esto va a ser igual a vamos a ver. Si no me equivoco. Ahora, recuerden que el campo era igual a la constante por la carga. La carga entre la distancia al cuadrado por el vector. ¿Ok? Vean que de hecho se parece mucho a la fuerza, solo que es con solo una carga. Entonces, yo voy a calcular, voy a ponerle aquí E1 y aquí E2. No sé si ven bien el dibujo, lo estoy haciendo como muy pequeño. Entonces, para E en el punto P', yo voy a tener que hacer la magnitud de E1 por el coseno de 45. Estoy utilizando la misma lógica que hicimos anteriormente, ¿verdad? Porque vean que cuando yo estoy calculando en el P',
¿verdad? Mi campo va a tener componente en X y componente en Y. Entonces yo lo expreso de esta forma. Más E2. Vean que aquí yo no le pongo la flechita porque ya estos vectores unitarios tienen la dirección. ¿Ok? Entonces, a ustedes, vean que yo estoy haciéndolo para, por ejemplo, 2 cargas, así. ¿Ok? Aquí me falta un menos. Pero a ustedes les puede salir una configuración similar, pero solo, digamos, una carga que calculen el campo, por ejemplo, de esta con respecto a esta. Entonces tienen que sacar este término. Es más cortito, pero tienen que hacer el mismo análisis. Y muy probablemente el problema les va a dar, por ejemplo, cuánto es KE, cuánto es Q y cuánto es la distancia. Aquí la distancia de E2 va a ser 2D, porque es desde la carga hasta el punto P'. Y va en dirección menos I. Ok, entonces voy a sacar un menos. Voy a sacar a factor común. Ajá. Eso de ahí y 1 entre t a la 2 sobre 2 y más j entre raíz de 2 más q entre 4t a la 2. Igual, no, mentira. La profesora Kimberly en la teoría que subieron la semana de campos eléctricos, o sea, ella también hace problemas resueltos por si quieren consultarlo. Y esto se me va a convertir igual a menos q entre 4t cuadrado y esto va a ser igual a, esto es haciéndolo simplificado, pero igual si ustedes ya llegan, por ejemplo, a ya tienen el valor. Más 4 raíz de 2 en j. Vean que yo ya tengo mi campo con componente I y componente J. Entonces, digamos, si a ustedes les salieron problemas y en el examen corto, muy probablemente lo que tienen que hacer es sustituir los valores, ¿verdad? De QE, Q y D, ¿verdad? Que se los dan numéricamente. Y las respuestas van a venir como EP es igual a un valor numérico I más un valor numérico J. ¿Ok? Y ustedes ahí tienen que elegir la opción. Ahora, no sé si tienen dudas con esto, si no, vemos el último ejemplo. El último ejemplo lo escogí, es uno de los últimos recomendados, que este es el 33, porque les puede salir. Porque en esta ecuación ustedes tienen que aplicar conocimientos de física 1. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas. Eso es como de la última sección del libro cuando vimos que era una partícula con una aceleración constante. ¿Recuerdan? Es algo parecido. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo este tipo de cosas? Ver las fuerzas que están afectando a nuestra carga. Ya no es una masa, sino que es una carga. Entonces, el ejercicio dice, una pelota de corcho cargada con 1 gramo de masa está suspendida de una cuerda muy ligera de un campo eléctrico uniforme, como se observa en la figura 2367. Cuando E es igual a 3I más 5J por 10 a la 5 Newton entre Coulomb, la pelota está en equilibrio en zeta igual 37 grados. Determine la carga sobre la pelota y la tensión de la cuerda. Entonces, primero, yo tengo ahí una tensión. Yo tengo acá una fuerza gravitacional y vean cómo va el campo. Entonces, si el campo va en esta dirección, la fuerza eléctrica va a ir en esa dirección, ¿verdad? Recuerden que la fuerza eléctrica era igual a Q por E. Desde ahí es donde nos sale la carga. Entonces, yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en este sistema va a ser igual a la tensión
más QE más FG. Y todo eso tiene que ser 0 porque dice que la pelota está en equilibrio en ese punto. Entonces, vean que yo ya sé cuáles son las componentes en X y, bueno, la componente en X y la componente en Y del campo. Yo tengo que X, si yo lo veo de acá, es 3 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Y Y va a ser igual a 5 por 10 a la 5. Ahorita lo vamos a necesitar. Entonces, voy a hacer sumatoria de fuerzas en cada componente. La sumatoria de fuerzas en FY va a ser igual a esto. En X. Esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto va de esta forma. Y aquí es zeta. Entonces, esto va a ser T sin de zeta. Y este que está acá va a ser T cos de zeta. Ahora, esto va a ser igual a positivo, ¿verdad? T cos de 37 es positivo porque va hacia arriba y menos mg porque va hacia abajo. Eso es igual a 0. Entonces, primero necesito averiguar la carga. Entonces, vean que en esta ecuación no conozco ni la carga ni la tensión y en esta de arriba tampoco. Pero en esta de arriba, ¿verdad? En f de x, puedo despejar la tensión en términos de la carga. ¿Ok? Y después sustituyo eso en la sumatoria de FY. Entonces yo tendría que, esto sería Q de Y más Q de X por menos mg. Entonces, tener que Y más X tangente de 37 es igual a mg. Toque. Y la carga va a ser igual a mg entre la componente y del campo, la componente x entre tangente de 37. Y esto va a ser igual a, dice que la pelota de corcho tiene 1 gramo, entonces es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9.8 metros por segundo entre 5 por 10 a la 5 Newton Coulomb más 3 por 10 a la 5 Newton Coulomb entre tangente de 37. Y esto es igual a 1.09 por 10 a la menos 8. ¿Okay? Que tiene sentido que la carga nos dé ese valor. Y la parte B nos dice que calculemos la tensión. Vean que ya habíamos despejado una expresión de la tensión que era que T es igual a la carga por la componente en X entre seno de 37. Entonces lo único que hago es sustituir. Sería 1.09 por 10 a la menos 8. 3 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. Cancelo Coulomb con Coulomb. Entonces me quedan Newton, unidades de fuerza. Y 10 a la menos 3 Newton. ¿Okay? Y este problema se resuelve de esa forma. No sé si